El día de hoy vamos a hacer un deep dive en Rakuten, lo que muchos llaman como el Amazon japonés. Vamos a ver si esta empresa en los últimos 5 años básicamente ha dado pérdidas y desde que hizo su salida a bolsa en el 2000 tampoco ha dado una rentabilidad muy atractiva para sus accionistas, apenas un 120% en 25 años, una rentabilidad bastante baja. Vamos a ver si esta empresa hoy, por cómo está subvalorada o no. Así que vamos a ello. Entonces, en primer lugar, ¿por qué me llamó la atención Rakuten? Hay un negocio que está muy en boga ahora mismo en Twitter, que es PSTS. Básicamente, una compañía que lanza satélites al espacio para poder dar cobertura de internet, datos, etcétera, satelital en cualquier parte del mundo. Se llama ASTS, tuvo una valoración bastante pronunciada y estaba revisando quiénes eran los accionistas, un poco la compañía, etcétera. Y al revisar quiénes eran los accionistas, di con Rakuten. Y al ver Rakuten muy por encima, me di cuenta que era accionista de algunas compañías que eran públicas y que al tener pérdidas, también al consolidar los estados financieros de un banco, que eso tiene algunas complejidades, me daba la impresión de que podía estar subvalorada por, porque básicamente los estados financieros no se ven muy bien ahora mismo. Y dije, pues de pronto puede ser que esta compañía no está siendo correctamente valorada por el mercado, dado su estado financiero y los negocios que controla. Así que ahora vamos a ver exactamente qué es Rakuten hoy en día. Lo primero, pues vamos a ir por su historia, quién es el fundador, etcétera. Entonces, en primer lugar, Rakuten es fundada por Hiroshi Mikitani el 7 de febrero de 1997. Hiroshi Mikitani sigue siendo hoy en día el CEO de Rakuten, tiene el 12% de la compañía, es el mayor accionista y pues presumiblemente una de las razones por las cuales decide fundar Rakuten es porque después de un terremoto en el que perdió algunos familiares, algunos amigos, él decide dejar su carrera como banquero y hacer un nuevo negocio a partir del optimismo. Entonces, el marketplace Rakuten Ichiba, que esto es como lo más icónico de Ichiba, se lanza oficialmente el 1 de mayo de 1997 y luego en 1999 cambia de nombre a Rakuten Inc. Ahora vamos a ver algunos de los hitos más relevantes de la compañía, dentro de los cuales está, en primer lugar, la salida a bolsa en abril de 2000. Rakuten sale a bolsa por 375 yenes, una cosa así, y muy rápidamente pues sube a 700 yenes, de hecho una valoración muy, muy parecida a la actual en esa burbuja del Internet de esos años, pero también así tan rápido como sube y cae, y en 2001 pues está en 70 yenes, o sea, es decir, es una acción que pues tuvo una subida muy rápida y luego una caída muy rápida. Pero pues en todo ese tiempo, como todas estas compañías, pues se fue desarrollando. Acá podemos ver una gráfica muy interesante, que es cómo comienza, pues acá prácticamente ni se ve en estos primeros años, pero comienza con servicios de Internet y luego con FinTech y en los últimos años tiene mobile y ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, primeros años, salida a bolsa en los 2000, luego expansión de servicios, pasa a ser un marketplace de simplemente e-commerce a tener más servicios en los servicios de Internet, incluyendo, por ejemplo, Rakuten Travel, que consiste en reservas de hoteles, o Rakuten Books, que es pues, para comprar libros. Introduce un programa de lealtad también y entra en los servicios financieros, inicialmente por medio de una adquisición, y vamos a ver que Rakuten opera mucho por medio de adquisiciones, de las cuales algunas no han sido tan buenas, pero entran los servicios financieros inicialmente con una adquisición en 2004, lanza Rakuten Card en 2005, luego lanza el banco Rakuten Bank
más adelante, que vamos a ver un poco más, y a partir de eso se desarrolla todo lo que es el ecosistema de fintech. Luego viene, una vez Rakuten ya tiene el, el negocio de marketplace y de internet más desarrollado, más allá de marketplace, y tiene el negocio de fintech, comienza a intentar desarrollar una estrategia de ecosistema. Y viene también en 2012 algo que yo creo que es muy positivo, que es el Englishnization. En 2012, Rakuten adopta inglés como el idioma corporativo, que le permite no solamente acceder a talento extranjero, sino que además reporta absolutamente todo en inglés. Y esto no es tan común en Japón. Cuando uno abre en Japón, muchas compañías no están listadas necesariamente en el New York Stock Exchange o en exchanges de Estados Unidos, y muchas de esas compañías pues, reportan todo en japonés. Entonces, pues, esta compañía desde hace más de 10 años ya tiene el inglés como idioma corporativo. También comienza a ser una expansión global a partir de muchas adquisiciones, dentro de las más notables, probablemente, y ahorita acá vamos a ver algunas, pero entre las más notables, por ejemplo, está Viber, que es una mensajería de voz y de texto en 2014. También, por ejemplo, hizo la adquisición de Ebates, que se vuelve Rakuten Rewards, etcétera. Paga bastante por estas adquisiciones. Yo creo que esas no son adquisiciones hoy en día que les haya ido muy bien. Es un punto que Rakuten, pues, probablemente genera dudas en ese sentido, en esas inversiones, pero bueno, ya vamos a ir más adelante con respecto a esto. Y el último granito es la entrada en mobile, en la cual, pues, Rakuten, más o menos hacia finales de 2010, 2017, 18, 19, entra, bueno, acá dice 2014, pero digamos que comienza a ser un segmento más relevante, entra primero en lo que se denomina como el Open RAN, que es la instalación y unos servicios de móvil en el resto del mundo, pero pues eventualmente en literalmente prestar el servicio de telefonía directamente. Y ya vamos a entrar en detalle de cada uno de los segmentos. Track record a nivel de ingresos bastante atractivo, 28 años consecutivos en los cuales los ingresos anualmente siempre ha subido desde la fundación de Rakuten. Entonces, es muy, muy interesante esta parte de Rakuten. Acá podemos ver un resumen de los tres segmentos, que es el segmento de servicios de Internet, el segmento, perdón, de FinTech y el segmento móvil. En el segmento de servicios de Internet están los servicios de Internet principalmente locales, dentro de los cuales está Rakuten y Chiva, el marketplace original, y luego algunos segmentos complementarios como Rakuten Travel, o también hay un tema logístico en los cuales, y de mercados en los cuales ellos tienen pues bastantes bodegas y mercados. Y luego está los servicios de Internet a nivel internacional. Y acá hay diferentes cosas, diferentes marcas que tiene Rakuten, desde Rakuten Rewards, tiene presencia tanto en Europa como en Estados Unidos, y básicamente consiste como en cashback a partir de compras, como Rakuten Kobo, que es un tema de ebooks, Rakuten Viber, que es sobre la cual ya hablamos, Viki y Rakuten TV, que son servicios de streaming. Entonces, bastantes marcas internacionales, ahora vamos a ver cómo nos reportan. En el segmento de FinTech, acá está Rakuten Card, que es este primer lanzamiento que hizo Rakuten en 2004 a partir de la adquisición y que luego fue escalando. Y está Rakuten Bank, que ya es un banco como tal, que de hecho se encuentra listado en bolsa. Esta es la única de las subsidiarias que hoy en día se encuentra listada en bolsa, es Rakuten Bank. Luego adicionalmente está Rakuten Securities y Rakuten Wallet, que es un servicio como de brokeraje, y Rakuten Insurance, que pues es de seguros. Finalmente, en el segmento móvil hay dos marcas, que es Rakuten Mobile, que es el servicio de telefonía e internet para personas y para empresas, y Rakuten Symphony, que es un servicio de Open RAN, sobre el cual ya hablaremos más adelante, aunque Rakuten Symphony no es tan grande dentro del contexto de todo Rakuten. ¿Cuál es la escala de Rakuten hoy en día? En 2018, Rakuten alcanza 1 billón de yenes en ingresos anuales. Esto es fundación en 1997, 1 billón de ingresos en 2018, es decir, 21 años. Y luego, 5 años después, pues se duplica
a 2 billones de yenes, eso es como una tasa de crecimiento compuesto del 15%. Rakuten tiene 44 millones de usuarios activos mensuales, principalmente concentrados en Japón, pero luego pues cuando vamos a los servicios internacionales como Rakuten Co o Rakuten Viki, sí que hay una mayor presencia internacional donde pues se resalta principalmente Viber, en donde hay más de 1.500 millones de usuarios registrados. Viber no es tan fuerte en Estados Unidos y en general tampoco en América Latina, pero en Europa, especialmente Europa del Este y algunas partes de Asia, sí que, sí que es mucho más relevante Viber como app, por decirlo de alguna manera. Entonces, en resumen, pues, ¿qué es Rakuten? Yo le pregunté a Gemini que me dijera qué es exactamente Rakuten y Gemini dijo, Rakuten es un conglomerado tecnológico global que ofrece una diversa gama de servicios centrados en un ecosistema que conecta comercio electrónico, fintech, contenido digital y comunicaciones móviles, todos vinculados por un programa unificado de membresía y puntos de fidelidad. Yo creo que esto es una buena definición, pero especialmente para Rakuten en Japón. Y al final Rakuten tiene presencia no solamente en Japón, sino a nivel internacional. Entonces, esta parte del ecosistema que suena muy bien, es cierta en Japón. Al final, Rakuten y Chiba y el sistema de marketplace de, de Japón es básicamente ese Amazon de Japón o el Mercado Libre de Japón. Y luego esto complementado con lo que es el servicio de móvil, que es muy reciente, pero ya está muy fortalecido. Y todas las demás pues, aplicaciones, sí que se vuelve un tema de un ecosistema espectacular, más fintech, pero pues fuera de Japón, fintech no está. El marketplace es mucho menos robusto y pues la marca Rakuten Ichigo no está. Yo creo que fuera de Japón pues esto no es así. Eh, Rakuten, a pesar de tener 28 años anuales consecutivos de crecimiento, comenzó a dar pérdidas en 2021, perdón, en 2019, pérdidas en 2019 y EBITDA negativa en 2021. Y la razón principal es que Rakuten ha invertido prácticamente 2 mil millones de dólares, $2 billion, acá esto está en dólares o yenes, déjenme 2 segundos y confirmo. No, perdón, 2 billones de yenes, o sea, 2 trillion yenes o 2 billones de yenes, que es el equivalente a 14 mil millones de dólares en mobile. Y mobile por dos razones. Uno, la depreciación muy rápida, entonces pues hace que el operating income caiga rápidamente, pero además, segundo punto, porque pues el segmento de móvil requiere una inversión grande y tiene unos costos fijos altos. Y luego, pues esta es la ventaja también que tiene, que tiene unas economías de escala, pero pues al inicio es difícil lanzarlo. Entonces se genera un EBITDA negativo muy, muy alto. En el punto más bajo, que es 2022, Rakuten tuvo unas pérdidas operativas de 338 mil millones de yenes y un EBITDA negativo de 70 mil millones de yenes. Es decir, requirió muchísima inversión móvil. Hoy en día móvil está llegando al punto de equilibrio en EBITDA, todavía no en ingreso operativo. Yo creo que de hecho es uno de los catalizadores para que Rakuten, digámoslo, vuelva a la bonanza. Pero pues ha sido una trayectoria difícil en la cual no solamente Rakuten pues, tuvo pérdidas, sino que además ha tenido que hacer una reestructuración de muchos de sus negocios. Así que pues, la gran pregunta es, ¿por qué? Porque una compañía que en 2015, 16, 17 viene creciendo en sus ingresos, viene dando un ingreso operativo de más de 100 mil millones de yenes, un EBITDA de aproximadamente 150 mil millones de yenes, ¿por qué esta compañía decide meterse en esto? Y si bien el por qué en ese momento pues no lo tenemos, o pues digamos, tocaría irse a las llamadas y esto, lo que podemos ver es hoy en día el resultado de esto. Y es, hoy en día, móvil representa el 19% de los ingresos, pero está representando el 34% del incremento de los ingresos. Es decir, el principal catalizador de crecimiento de Rakuten ahora mismo es móvil. Y esto se está viendo porque no solamente, pues móvil como tal, a partir de usuarios que tienen planes, pues tiene un mayor número de usuarios y por ende un mayor número de ingresos, sino también porque
en esto del ecosistema, los usuarios que tienen móvil aumentan el uso de las verticales de Rakuten, es decir, tanto de fintech como de los servicios de Internet. Y acá ahorita nos vamos a volver este slide porque hay una ventaja que también tiene Open RAN, pero acá podemos ver cómo comparan lo que son no suscriptores con suscriptores en el uso de los servicios. Y en el caso de Rakuten y Chiva, que es el marketplace, los suscriptores utilizan o tienen un 47% más de GTV, que es básicamente como el valor monetario de los servicios adquiridos. Tiene un 15% más de GTV de Rakuten Travel, es decir, de valor en reservas de hoteles y esto, y un 28% más de GTV en Rakuten Card, que es básicamente el uso de la tarjeta en transacciones. Esto adicionalmente a que, pues cuando comparamos lo que ofrece Rakuten Mobile con el mercado en Japón, es muy atractivo. Y Hiroshi Mikitani, en una de las llamadas que hizo, él mencionaba que pues, el público que tiene hoy en día Rakuten Mobile es un público muy joven. La penetración que tienen en edades más avanzadas no es tan altas. Él, pues, dice que una de las prioridades ahora mismo de Rakuten Mobile es penetrar este mercado. ¿Y qué dice él? Para aquellos en sus 60, sospecho que muchos están pagando otros operadores alrededor de 7.000 yenes por 3 gigas de datos. Al cambiar a Rakuten Móvil, pueden disfrutar de llamadas gratuitas, SMS gratuitos, 2 gigabytes gratuitos cuando viajan al extranjero y uso ilimitado en Japón por solo 2.980 yenes. Entonces, pues esto, por supuesto, es, es una propuesta de valor bastante atractiva. Entonces, pues esta es la razón fundamental por la cual móvil hace sentido. En primer lugar, hay que hacer móvil rentable y ya vamos a ver cómo va Rakuten en eso, pero móvil es un catalizador del ecosistema. Y pues eso yo creo que también fue la razón fundamental. Otra fue, y esto vino antes, que Rakuten adquiere una compañía que hoy en día es lo que es Rakuten Symphony, que se dedica a hacer servicios de Open RAN y definir Open RAN es, yo pues me apoyo bastante en inteligencia artificial y la manera como se define Open RAN es que Open RAN es como un sistema de Legos para hacer telecomunicaciones, es decir, para no depender como de una única cadena de suministro, sino de diferentes cadenas de suministro. Yo la verdad es que esto, siéndole súper franco, todavía no lo entiendo del todo, el tema de Open RAN, pero la ventaja que ellos tienen a tener esto dentro de su compañía, lo que nos dicen es que tienen un menor CAPEX, una menor inversión en capital y un 30% menor OPEX, es decir, menor inversión en gasto operativo. Yo me oigo de hablar y decir, bueno, ¿por qué estoy invirtiendo en algo que no entiendo del todo? Y es cierto que yo no necesariamente entiendo del todo qué quiere, o sea, cómo se opera en el detalle la industria del Open RAN, pero pues lo que sí que tengo claro es que hay una industria Open RAN que presta servicios de instalación de infraestructura de telefonía, de telecomunicaciones a diferentes países. Eso es Rakuten Symphony, y luego está Rakuten Mobile, que es literalmente ya, pues, el servicio de telefonía y celular. Entonces, no es que entienda el detalle del negocio al mayor nivel de los, de los WITs, de sus entrañas, pero pues, en general tampoco es que sea súper difícil de entender. Así que acá, bueno, acabamos también adopción de verticales. Un suscriptor de móvil en promedio adopta 3,17 verticales, mientras que un no suscriptor 0,74. Pero más interesante aún acá es cuando se ve la diferencia en el tiempo, porque cuando se arranca de mes cero con un no suscriptor que tiene 0,06 verticales y un suscriptor que tiene 1,2 verticales, la diferencia es de más o menos 1,1, 1,2 verticales adaptadas, pero en el tiempo, cuando pasan 2 años, un no suscriptor tiene en promedio 0,74 verticales adaptadas, mientras que un suscriptor tiene 3,17 verticales adaptadas, es decir, ya tiene 2,4 veces más verticales adaptadas. Eso implica mayor gasto dentro del ecosistema de Rakuten y, por supuesto, a mayor número de verticales también mejora la retención de estos usuarios. Hablamos de que Rakuten Móvil ha puesto muchísima presión en el financiamiento y la razón fundamental es, uno, EBITDA negativos, es decir, excluyendo depreciación y mirando solamente EBITDA, es decir, antes de inversión de capital, Rakuten Móvil generó pérdidas
Es decir, generaba una necesidad de capital y adicionalmente están los 14.000 millones de dólares o, o 2 billones de yenes, 2 billion, 2 trillion en inglés, que requirió en su momento. Entonces, Rakuten Mobile fue muy demandante de capital, pero en 2024 también ya tenemos una buena noticia y es que comienza a tener una mejor cobertura de capital Rakuten Mobile. Entonces, en 2024, ¿esto cómo se ve? Servicios de Internet y fintech, digamos, siendo una mezcla de lo que dan las compañías más algunos servicios que recibe Rakuten, le dieron a Rakuten como fuente 176.000 millones de yenes. Luego hubo algunas mejoras en capital de trabajo y un lease finance, ahorita lo vamos a ver exactamente qué es esto, pero es un sale and leaseback de infraestructura de comunicaciones, que le dieron a Rakuten 250.000 millones de yenes. ¿Y esto cómo se vio en cuanto a los usos de capital? 73.000 millones de yenes en gastos de interés, que va a seguir siendo similar, pero vamos a ver por qué esto está mejorando. 170.000 millones en CAPEX, que ya es mucho menor el CAPEX que tiene Rakuten en móvil en general. De esto, pues, 100.000, algo así fue, 80.000 fue en móvil, y 110.000 millones en EBITDA en negativo. Hacia 2025, hoy en día, o sea, es decir, en diciembre, Rakuten Mobile fue rentable, luego ahí hubo algunos temas de seasonality, de temporalidad que eh, mejoran la rentabilidad. En Q1 el EBITDA siguió siendo ligeramente negativo, pero en 2025 sí que esperamos que Rakuten Mobile va a ser rentable. En ese sentido, estos 110.000 millones ya no se deberían tener como requerimiento de capital y se tendría principalmente el CAPEX, se va a invertir un poco más en Rakuten Mobile, digamos unos 200.000 millones, y el gasto de interés, que pues pueden ser 270.000. Entonces, o sea, 70.000 para un total de unos 270.000. En ese sentido, pues está lo que produzca Internet y FinTech, que son 170.000, 200.000 con algunas mejoras y algunas otras mejoras de capital que en principio pues van a permitir que esto se financie. Esta mejora también se está viendo ya en que Rakuten está haciendo mejores términos de deuda. Y esto básicamente hay un diferencial de entre unos 200 y 400 puntos básicos en dólares en los términos de la deuda y vamos a bajar para mostrar esto. Ahorita vamos a hacer el leaseback, pero nos muestra una gráfica en la que básicamente está el spread de los bonos en la tendencia en 2024 de 3 años y de 5 años, ¿no? Entre 3 y 5 años. Y como a inicios de 2024, el bono de 3 años tiene un spread de 600 puntos básicos y luego ya cerrando 2024, este spread era de cerca de 200 puntos básicos, es decir, un 400 puntos básicos de compresión. Esto lo que quiere decir es, pues, uno, que puede haber un poco más de apetito por la orden general, pero pues dos, principalmente, que Rakuten teóricamente en este momento ya se podría endeudar a mejores tasas, ¿sí? Las tasas a las que Rakuten se puede endeudar ahora mismo son mejores. Y esto, pues una muestra de esto es que al inicio del año se emitió un bono senior del 6% y luego en diciembre de 2024 un bono perpetuo al 5.2%, cuando un bono perpetuo al ser perpetuo debería tener una tasa más alta. Entonces, como Rakuten está mejorando sus términos de financiamiento a partir de esto, solamente de abril 2024, bono senior 6%, diciembre 2024, bono perpetuo 5.2%, ambos en dólares, mejora de 80 puntos básicos en la tasa, que implica menor gasto de interés, pero además un bono perpetuo que debe tener en principio una mayor tasa. Entonces, el mercado también comienza a ver que Rakuten como negocio ya comienza a tener cierta estabilidad financiera, que es una empresa que no da pérdidas desde la perspectiva de vida y en actividad operacional, pues también ya está mejorando. Entonces, en ese sentido se ve bien. ¿Qué fue el Sale and Leaseback? Pues básicamente Rakuten tiene un equipo móvil y lo que hace es que, y esto lo hacen muchísimas compañías con su infraestructura, tanto inmobiliaria como infraestructura como esta, lo vende a un fondo, ese fondo tiene unos inversionistas por detrás, etcétera, pues eso lo vende y firman de entrada un contrato de arrendamiento. Entonces lo que permite es básicamente que esa inversión que ellos hicieron en su misma infraestructura la monetizan
asumen un contrato de arrendamiento, pues que es un gasto futuro, pero que generan liquidez. Obviamente, pues esto no se puede hacer todos los años, es más de una sola vez, pero pues era la parte de las razones por las cuales lograron autofinanciarse el 2024. Entonces, con todo esto en mente, el enfoque con el que vamos a hacer Rakuten o con el que vamos a lograr Rakuten es con una suma de las partes, más allá de que está todo este tema del ecosistema. Vamos a ir uno por uno en los diferentes negocios y uno por uno luego en los diferentes segmentos y luego vamos a ver en consolidado cómo se ve la compañía. Obviamente acá las más sencillas van a ser servicios de Internet y FinTech, porque pues están cotizados, hay transacciones recientes en el caso de FinTech y servicios de Internet porque es un negocio más estable. Y luego vamos a ver en móvil qué hacemos exactamente. Comenzamos entonces por ver el panorama general de los tres segmentos, que es servicios de Internet, como ya vimos, pues doméstico, internacional, acá también se consolidan las inversiones, FinTech, el banco, Rakuten Bank, la tarjeta de crédito, Rakuten Card, Securities y seguros, y móvil, que es Rakuten Móvil, Rakuten Symphony y algunos otros negocios que están por ahí. A nivel de cómo están hoy en día, Rakuten tiene 2.3 billones o 2.3 trillones de yenes de ingresos, con un crecimiento anual del 10%, de los cuales 1.28 trillones, 1.28 billones o 1.28 trillones corresponden a servicios de Internet, con un crecimiento anual del 5.8%. 820 mil millones corresponden a FinTech, con un crecimiento anual del 13%, y 440 mil millones corresponden a móvil, con un crecimiento anual del 20.9%. Esto antes de unas eliminaciones entre segmentos que son de 264 mil millones, principalmente pues de móvil eh, y otros segmentos. En cuanto a los ingresos operativos, a Internet Services da 85 mil millones de yenes, FinTech da 153 mil millones de yenes y móvil da unas pérdidas de menos 209 mil millones de yenes. En el caso de servicios de Internet fue una mejora del 30% anual, en el caso de FinTech una mejora del 38% anual y en el caso de móvil la mejora fue de 106 mil millones de yenes, es decir, un año antes se perdían 315 mil millones de yenes y ahora son 209 mil millones. Nuevamente, eliminaciones entre segmentos, pérdidas de 22 mil millones adicionales. Esto da en 2024 con unos ajustes de non-GAAP. En GAAP sí que eran unas pérdidas pequeñas, pero con ajustes de non-GAAP, o sea, una métrica non-GAAP, con unos ajustes fuera de la contabilidad de GAAP, ya da break-even, es decir, 7 mil millones de yenes de rentabilidad de ingreso operativo. En cuanto a EBITDA, la compañía produce 326 mil millones de yenes, con servicios de Internet produciendo 125 mil millones de yenes, una mejora anual del 19.5%, FinTech 217 mil millones, una mejora anual del 28.1%, y móvil menos 36 mil millones de yenes, con una mejora anual del 120 mil millones año a año, muy, muy positiva esa mejora. Este es muy relevante que en el caso de FinTech muchas de estas compañías se consolidan, dado que Rakuten ejerce una posición controladora, pero no tiene el 100%, por lo cual se consolidan los estados financieros y luego pues hay una parte de eso que en realidad ellos no perciben. Así que realmente ahorita vamos a ir la valoración parte por parte, pero pues a grandes rasgos lo que podemos ver que es que servicios de Internet crece un solo dígito, 5.8%, pero los ingresos operativos crecen al 30%. Ahora vamos a ver qué tan sostenible es esto. FinTech está muy bien, sigue creciendo a doble dígito, 13% los ingresos y lo operativo el 38%, y ahora vamos a ver por qué creo que esto sí que se puede mantener en el tiempo. Y móvil, ingresos creciendo a más del 20% anual, sigue sin ser rentable, aunque en EBITDA, como ya vemos, pues prácticamente en punto de equilibrio y puntualmente en diciembre sí que estuvo con rentabilidad a nivel de EBITDA. Sí que comenzamos con servicios de Internet, en donde vamos a ir por lo doméstico, luego por lo internacional, luego las inversiones
minoritarias. En cuanto a los servicios domésticos, lo primero es, vamos a mirar el GMS, que es el Gross Merchandising Sales. Esto es el valor que se transó en las plataformas y en principio esto tuvo un decrecimiento del 1.5% anual. Lo que nos explican es que unos factores temporales, de unas reglas que hubo, etcétera, y que sin estos factores temporales el crecimiento hubiese sido de 4.6% anual. Yo creo que esto, además, acá no está, pero esto se soporta que cuando vemos diciembre puntualmente, es decir, el último trimestre más bien de 2024, sí que hubo un crecimiento anual. Pero, pues yo lo que creo que podemos concluir a grandes rasgos es que en todo caso esto es un negocio que es maduro, es decir, va a crecer al 3, 5% anual, no vamos a ver un crecimiento muy alto, muy explosivo acá. Cuando miramos como tal los ingresos de este segmento, un crecimiento anual del 4.2%, eh, que esto está principalmente siendo explicado por el take rate, en donde esto es lo que cobra Rakuten como porcentaje de lo que se transa en la plataforma. En 2023 fue el 14.6%, en 2024 fue el 15.5%. Y finalmente los ingresos operativos mejoran un 4.6% año a año, muy en línea con los ingresos. Acá yo no creo que Rakuten pueda seguir aumentando mucho su take rate. Un 15.5% de take rate ya es relativamente alto. Eh, sí que de pronto puede ir mejorando un poco la rentabilidad de lo que ellos denominan como growth investment businesses, que estos son negocios que suelen mejorar un poco más rápidamente, pero pues lo que yo estoy esperando acá con respecto al comercio electrónico doméstico es que es un segmento maduro que va a crecer entre el 3 y 5%, más allá que dentro de ese segmento hay unas inversiones de growth. Acá pues nos muestra una tablita para los que solamente están oyendo del reconocimiento de marca, donde básicamente dentro de la web la marca más reconocida en Japón es Google y la segunda es Rakuten Ichiba, por ejemplo, por encima de incluso YouTube. Entonces, ¿cómo implica esto la valoración del crecimiento del segmento de Internet doméstico? Es un segmento que crece al 5%, un segmento muy rentable y en ese sentido lo que vamos a aplicar un múltiplo del 12 veces sus utilidades operativas. ¿Por qué 12 veces? Pues esto sería un yield de 8.5%, o un segmento que crece más o menos al 5%, estamos hablando de que yo creo que es razonable, y esto nos da una valoración de 1.28 billones de yenes, o 1.28 trillion, en general. Acá pues no hablamos de esto, pero en este momento, pero lo hablamos antes, que hay parte del segmento doméstico también, incluye, por ejemplo, un negocio logístico, un negocio de mercados, que es Rakuten Mart, etc. Vamos a ir ahora al segmento internacional, y este es bastante interesante, y me voy a tener un poco acá, a pesar de que es mucho más pequeño, porque se divide en tres segmentos, que es otros, UI, eh, y Open Commerce. En el caso de otros, ese es el segmento que crece más rápidamente y es rentable. Y está compuesto por Rakuten Kobo, que tiene hoy en día 69 millones de usuarios registrados, creciendo 7% interanual, y que fue adquirido en 2012 por 315 millones de dólares. Está compuesto también por Rakuten Viber, que es esta plataforma que permite, es muy parecida a WhatsApp, permite mensajería instantánea y permite también llamadas de voz. Hoy en día tiene mil, 1.570 millones de usuarios registrados, con un crecimiento del 4.9% interanual, y fue adquirido en 2014 por 900 millones de dólares. Y por último está compuesto también por Rakuten Viki, que es un servicio de streaming que hoy en día tiene 99 millones de usuarios registrados, un crecimiento del 20% anual, y fue adquirido en 2013 por 200 millones de dólares. Luego está el segmento de U, es el segmento más pequeño a nivel de ingresos, y hoy en día es un segmento que no es rentable. Este está compuesto por Rakuten TV, que básicamente también es un servicio de streaming soportado por ads, que tiene 132.5 millones de usuarios registrados, con un crecimiento interanual del 41%, y fue adquirido
por Rakuten en 2012, aunque no logré encontrar el monto por el cual fue adquirido. Y también está compuesto por Rakuten France, que pues, fue en su momento un e-commerce que adquirió Rakuten en 2010 por 200 millones, que pues hoy en día no va a ser muy grande porque Amazon es el amo y señor. Por último está Open Commerce. Este es el segmento más grande, que suele ser estable, aunque ya no voy a decir qué pasó en el primer trimestre de 2024, y rentable. Está compuesto por rewards y, y ads. Rakuten Rewards fue adquirido en 2014 por 952 millones de dólares. Entonces, en esto que recién les resumí, Rakuten gastó más de 2.500 millones de dólares en adquisiciones en ese periodo como del 2010 al 2014. Y esta lista no es exhaustiva, es decir, por ejemplo, acá está Buy.com también, que lo adquirieron en 2010 por 250 millones de dólares. O está Rakuten TV, que no tenemos el monto. Es decir, podemos presumir que acá Rakuten gastó más de 3.000 millones de dólares en estas adquisiciones. Sin embargo, pues cuando miramos el, el desempeño, y acá estamos viendo solamente los ingresos, pero la utilidad operativa, pero pues en ingresos es una unidad que creció al 8.5% interanual y tiene 2.000 millones de dólares de ingresos, que pues no es mucho, el crecimiento principalmente, y a nivel de ingreso operacional, pues no es rentable, ¿no? O sea, es decir, hasta 2024 tuvo un ingreso operacional de 48 millones de dólares, con unas, pues, muchísimos años de desarrollo de estos negocios y un crecimiento de ingresos muy lento. En ese sentido, pues los usuarios están creciendo en algunos negocios rápidamente, como en Rakuten TV, en Rakuten Viki, en Rakuten Co, servicios de streaming, ebooks, pero pues la rentabilidad no está ahí. Y cuando digo la rentabilidad no está ahí, no es en términos operativos, sino en términos de monetización. Los ingresos no están creciendo rápidamente. Adicionalmente acá, pues Open Commerce, a pesar de que es un servicio que es estable en cuanto a ingresos, en el primer trimestre de 2025, que ya salieron resultados, también ya tuvo una caída porque hubo pues bastante desinversión de ads. Entonces, este es un segmento que yo creo que no, en retrospectiva, las adquisiciones no han tenido un resultado positivo. Entonces, vamos a resumir. Rakuten ha invertido más de 2.500 millones de dólares en estas adquisiciones, 2.500 solamente en las que nombramos, pero pues muchísimo más, probablemente más de 3.000, 4.000 millones. En cuanto a ingresos, en 2024 el crecimiento interanual de los ingresos fue el 8.5%. No está creciendo mucho los ingresos, es cierto que en algunas de sus marcas los usuarios sí que están creciendo. Toca ver cómo lo monetizan, pero yo voy a ser un poco conservador acá y voy a decir que los ingresos crecen del 5 al 10%. Y la razón principal por la que yo voy a ser acá conservador es que no veo ningún segmento que me emocione particularmente. No hay un segmento que yo diga, wow, esto puede ser un ganador internacional. En la última llamada, Mikitani dijo lo siguiente, y él dijo, as an ecosystem, Rakuten Group is generating significant profits through services like Rakuten Viber, Rakuten Co, Rakuten Viki. While these are currently individual points, we aim to connect them into a network and monetize our membership-based business model overseas. This is a unique model that differs from those of hyperscalers like Google, Amazon, Meta, Apple, and Microsoft, and I believe it still has potential. Y esto puede llegar a ser cierto, es decir, cuando uno piensa en Rakuten Books, está con ebooks, Rakuten Viber, que es el servicio de mensajería, aunque pues, digamos, no es tan atractivo para mucha gente que ya tiene WhatsApp, por ejemplo, aunque ya tiene una base grande de usuarios, más de 1.500 millones de usuarios registrados, pero pues sobre todo bastante usuarios activos, por ejemplo, en el este de Europa. Eh, y pues mezclamos ebooks, mezclamos streaming. Es cierto que de pronto pueden hacer algo, pero pues mi sensación acá es que ya hay ganadores globales, es decir, Amazon con Kindle, pues, y su membresía de Prime, aunque eso pues, no incluye libros, pero pues vamos a ver esto como evolución en general. Eh, en mensajería, pues cambiar los usuarios de hábito para que adopten Viber muy retador. Es decir, yo personalmente no veo acá algo que me emocione, pero bueno, que es al menos acá
el management sabe que hay que unir esto en un solo ecosistema y no como marcas separadas. Vamos a ver esto cómo lo integro. En ese sentido, yo estoy diciendo que los ingresos van a crecer de 5 al 10%, probablemente, tanto en ingresos como beneficios operativos, y voy a aplicar un múltiplo de 15 veces. Las utilidades actuales, que son de 93 millones de dólares, perdón, de 48 millones de dólares, es decir, esto lo estoy valorando en 750 millones de dólares, eh, que pues yo estimo que esto puede ser más o menos un 20% del valor que se pagó, sería 105 mil millones de yenes, y yo creo que pues esto es una valoración conservadora en el gran esquema de lo que pesa, y antes de pasar a las inversiones minoritarias, pero en el gran esquema de lo que pesa esto en servicios de Internet, pues no es tanto. Recordemos que Internet doméstico pesa 1.3 billones, es decir, eso sería menos del 10%. Puede ser para algunos incluso agresivo, teniendo en cuenta que esto pues lleva muchísimos años. Yo creo que pues esto es más o menos justo, sin tampoco decir que vale cero. En cuanto a inversiones minoritarias, Rakuten ha invertido 156 mil millones de yenes en el periodo 2012 a 2024, con una TIR del 17%, es una buena TIR, y el valor actual, ya han hecho salidas de 211 mil millones de yenes y hay 89 mil millones de yenes que todavía están como inversiones no realizadas. En ese sentido, pues, digamos, dado que la TIR es buena, esas inversiones pues no están realizadas, yo simplemente voy a tomar el valor de las inversiones no realizadas de 89 mil millones. Rakuten adicionalmente posee un 13.1% de participación en AST Space Mobile, como ya les comenté que esta fue la razón original por la cual llegué a Rakuten, que vale 725 eh, millones de dólares cuando hice pues este ejercicio, pero pues lo registra en móvil, así que vamos a ir más tarde, más adelante, a revisar esto. ¿Cómo se ve el resumen general de lo que es servicios de Internet? Entonces, en primer lugar, tenemos el comercio electrónico doméstico, que estaría en 1.28 billones de yenes. Esto es lo que es principalmente servicios de Internet. Acá es donde el ecosistema más se manifiesta, pero pues también es un servicio que es maduro. Luego está la unidad de negocio internacional, como vimos, adquisiciones, eh, o sea, solo las que estudiamos 2.500 millones de dólares, yo estimo que probablemente unos 4.000 millones de dólares. Estamos diciendo, perdón, que esto cuesta 105 mil millones de yenes, que pues sería unos 750 millones de dólares, es decir, un 20% de lo que se pagó. Y inversiones minoritarias, 89 mil millones de yenes, que en este caso, pues es en esencia lo que no se ha realizado esas inversiones. Esto nos da un total de servicios de Internet, una valoración de 1.5, 1.47 billones de yenes. Y con eso, pues vamos a saltar ahora a FinTech. En el caso de FinTech, tenemos, pues, como ya vimos, Rakuten Card, que fue lo primero que se hizo, Rakuten Bank, luego Rakuten Securities, Rakuten Insurance, Rakuten Payment y otros servicios. Vamos a ir uno por uno. De estos servicios, todos son rentables, con excepción de las eliminaciones de intersegmentos. En primer lugar, Rakuten Bank. Acá, pues, hay toda una historia con respecto a cómo se monetizó Rakuten Bank, y esto pues me parece relevante contar algo de esta historia, porque pues los precios, digamos, no necesariamente son tan atractivos en cuanto a cómo se monetizó. Entonces, recordemos que Rakuten tiene que encontrar liquidez para lograr satisfacer las necesidades de capital de, de expandir móvil. Y en ese sentido, Rakuten lista en 2023 el 36.7% del banco a un precio por acción de 1.400 yenes y recauda 75.500 millones de yenes. Y 8 meses después, en diciembre de 2023, lista un 14.1% adicional por 2.470 yenes por acción, recaudando 61.000 millones de yenes adicionales. Es decir, recaudaron casi 140.000 millones de yenes a partir de listar el banco. Luego, pues, cuando yo hice este estudio en mayo,
Rakuten Bank está en 5.000 yenes por acción, con una capitalización de mercado de ligeramente por encima de 1 billón de yenes. Es decir, los inversionistas de Rakuten Bank de 2023 a 2025 en 2 años hicieron prácticamente, pues los de 1.400 yenes más de 3x y los de 2.400 yenes 2x. Les fue muy bien. Que esto pues nace la pregunta, bueno, ¿será que este banco se listó por un precio muy bajo o no? Y acá pues puede ser un poco de ambas, ¿no? Es decir, puede que sea listado por un precio bajo, pero puede también que el tener el banco como una entidad independiente permite este descubrimiento del precio, ¿no? Entonces, pues, a la hora de la verdad, yo creo que un poco de ambos. Hoy en día, en el banco Rakuten tiene una participación del 49.27%, dado que el otro 51% son diferentes entidades, pues Rakuten en esencia sigue controlando el banco, a pesar de no tener el 50+1, y la participación de Rakuten vale 507.000 millones de yenes. Esto implica una valoración de 20 veces múltiplo de precio ganancias y 3 veces precio valor en libros, que esto particularmente lo del precio valor en libros es particularmente exigente, pero bueno, el ROE, el Return over Equity del banco, pues es del 17% y mejorando pues año a año en la medida en que tiene mayor escala, 16 millones de cuentas bancarias, en fin, que es un negocio que le va bastante bien, mejoras del 30% interanual de ingresos operativos, es un banco con muy buen desempeño, así que pues es una valoración exigente, sí, pero que en principio es un banco de muy buen desempeño y pues se cotiza de manera independiente, así que se podrá seguir viendo esto cómo se ve. En cuanto a la tarjeta, en 2024, en noviembre de 2024, Rakuten vende una participación a Mizuho Financial Group del 14.99% por 165.000 millones de yenes, valorando el negocio en 1.1 billones de yenes. Esto implica una valoración de 17.7 veces el ingreso operativo, que yo creo que es razonable. Y hoy en día Rakuten mantiene un 85% de la participación de Rakuten Card, que equivaldría a 935.000 millones de yenes a esa misma valoración de noviembre de 2024. ¿Cómo son las grandes métricas de Rakuten Card? Pues 24 billones, es decir, 24 trillion yenes de valor que se mueve por medio de la tarjeta. Tiene una participación de mercado del 24%, que está más o menos estable últimamente. Eh, el objetivo pues es el 30% y Rakuten Móvil pues es un catalizador de esto, aunque vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. Y en cuanto a financieros, que esta yo creo que es la parte más relevante, si bien los ingresos de Rakuten Card incrementaron 7% interanual en 2024, los ingresos operativos crecieron en un 20%. Y esto se explica principalmente por la escala, es decir, el margen operativo era 14.2% en 2021, luego 14.9% en 2022, 16.3% en 2023 y 18.3% en 2024. Mayor escala, va mejorando el margen, entonces en la medida en que Rakuten Card siga creciendo, incluso a single digit, es decir, al 5% puede ser, pues los ingresos operativos van a multiplicarse o van a crecer a una tasa más rápida, me refiero a la tasa de crecimiento de los ingresos operativos, gracias a esa escala. Es decir, ya en este momento todo lo que prácticamente los ingresos adicionales marginales que tiene Rakuten Card van directamente al ingreso operativo. En ese sentido, pues yo creo que esto es una valoración justa, es un muy buen negocio. Vamos a ir ahora a Rakuten Securities, en el cual también Rakuten vendió una participación a el mismo grupo, a Mizuho Securities, que esto es de hecho pues una alianza operativa o estratégica más que operativa que tiene Rakuten con este grupo y pues han venido monetizando una parte del negocio con ellos. Hoy en día Rakuten controla Rakuten Securities teniendo el 51% y vendió inicialmente un 20% en noviembre de 2022 por 80.000 millones de yenes y un 29% en diciembre de 2023 por 83.000 millones de yenes. Es decir, recaudó un total de 163.000 millones de yenes y la valoración inicial en noviembre de 2022 fue de 400.000 millones de yenes. En diciembre de 2023, 300.000 millones de yenes, una valoración menor. Eh,
a pesar pues de que el negocio en realidad pues está mejor en 2023 que en 2022, pero bueno, seguramente esa era la necesidad de capital tal que tenía Rakuten en ese momento. Yo creo que fue una situación apremiante para Rakuten. De hecho, también hizo una emisión de acciones de la matriz de Rakuten Inc. Pero bueno, vemos, yo creo que eso no es tan positivo. Vemos cierto patrón de que Rakuten Bank se lista por un valor, luego sale a bolsa y tiene un valor muchísimo mayor. Rakuten Securities se vende por un valor, un año después, en 2023, tiene mejores ingresos, tiene mejor ingreso operativo y la vende por un valor menor. Así que vemos como este patrón en el cual pues no es tan bueno, digamos, la manera como ha recaudado capital Rakuten. Y también lo vimos en las inversiones que hizo en inversiones internacionales. Así que esto hay que echarle un ojo. ¿Qué implica esto de cara a las valoraciones? Entonces, hoy en día Rakuten Securities tiene 11.9 millones de cuentas, que es una mejora interanual del 17%, 130 mil millones de yenes de ingresos, una mejora también del 17%, y un ingreso operativo de 33 mil millones de yenes, que es una mejora del 11%. Con base a 2022 y a 2024 y con lo que pagó Mizuho, ¿cómo fueron las valoraciones? En 2022 se valoró en 400 mil millones de yenes el negocio, con 18.700 millones de yenes de ingreso operativo, es decir, un múltiplo de 21 veces. Y en 2023, con una valoración de 300 mil millones de yenes y un ingreso operativo de 30 mil millones de yenes, se valoró un negocio a 10, un múltiplo de 10 veces. Yo lo que hice acá fue, pues vamos a parar en la mitad. Al final, los ingresos están creciendo a doble dígito, el ingreso operativo también está creciendo a doble dígito, nos vamos a valorar a 15 veces. Yo creo que es un múltiplo bastante razonable, es en la mitad de lo que se pagó de 21 veces y luego 10 veces por parte de Mizuho. Este 51% de lo que tiene Rakuten todavía, y eso teniendo en cuenta que el ingreso operativo de 2024 fue de 33 mil millones de yenes, salió un equivalente a que el 51% de Rakuten cuesta 255 mil millones de yenes. Eso vendría siendo el equivalente a lo que tiene hoy en día Rakuten como valoración, como participación en Rakuten Securities. Esto como es el resumen, y acá me salió un papel de nada, ¿por qué? En el banco, recordemos, listado públicamente, es decir, el más transparente, 507 mil millones de yenes, por un 49% de participación. Rakuten Card, en la cual pues tienen el 85%, y habiendo una transacción relativamente reciente, en noviembre de 2024, tomamos esa valoración de esa transacción, en lo cual el equivalente es de 935 mil millones de yenes. Está Rakuten Payment, que es como una pasarela, en el cual el 95% lo tiene Rakuten Card y 5% el banco, dado que se consolida por esas entidades, no se valora. Está el 51% de Rakuten Securities, que recién lo vimos, y está valorada en 255 mil millones de yenes. Y por último, está Rakuten Insurance, que tiene un poco más de volatilidad, es bastante más pequeño, tuvo unos ingresos operativos de 1.200 millones de yenes en 2022, 9 mil millones de yenes en 2023, luego 3 mil millones de yenes en 2024, lo vamos a valorar en 20 mil millones de yenes, que pues es bastante conservador. Y esto nos da un total de 1.72 billones de yenes o 1.72 trillion, y excluye algunas cosas que están en otros, que son, por ejemplo, Rakuten Wallet, Rakuten Investment Management, algo incluso de NFTs que tienen ellos, etcétera. Pero esos son los negocios principales, y con eso finalizamos el segmento de FinTech, que cuando lo vemos es un poco más grande que el segmento, perdón, de e-commerce. Ahora vamos a pasar a mobile. Y en el caso de mobile, es un segmento que no es rentable a nivel de ingresos operativos. En 2024 generó 243 mil millones de pérdidas en yenes y 80 mil millones de pérdidas en EBITDA. En diciembre de 2024, por primera vez en la historia de Rakuten Mobile, se logra una rentabilidad a nivel de EBITDA de 2.300, 2.3 mil millones de yenes. Pero
el mismo equipo directivo pues dijo que la expectativa es que en 2025 el segmento en general sea rentable en términos de EBITDA, es decir, un punto de equilibrio, y que se esperaba que en el primer trimestre de 2025 esto se volteara porque pues en 2024 en diciembre hay algunas campañas promocionales y algunas cosas que se hacen una sola vez que generan como este efecto en el cual pues hubo rentabilidad en diciembre, pero no se esperaba en el primer trimestre de 2025 y luego en efecto salieron resultados del primer trimestre de 2025 y si bien hay una mejora en general, o sea, se mantiene esa tendencia de mejora, pues no hubo rentabilidad. Entonces, esto no quiere decir que ya esto vaya a disparar, es un poco el mensaje. En cuanto a ingresos, pues Rakuten Móvil, 26% de ingresos de mejoras interanuales. Esto es solo móvil, no Symphony. Ahora vamos a entrar a ver el detalle. Antes de entrar como en los detalles de como tal del segmento, quiero que entremos en la inversión, porque acá una inversión muy relevante en infraestructura, especialmente en 2019. La expectativa es convertirse en el líder móvil en Japón. Y con esto se invirtió 1.8 billones de yenes, prácticamente 13.000 millones de dólares, entre 2019 y 2024. Y esto lo que permitió fue que ya se tiene una cobertura del 96% de 4G, es una muy buena cobertura. Antes, cuando comenzó recién el negocio de consumidores, pues había como esta eh, queja puntual, perdón, puntual no, recurrente, sistemática de que la cobertura no era buena. Eso pues ya no es así. Entonces, se alcanza el 96% de cobertura en 2022, luego pues 2023 en realidad ya la cobertura es del 99.9% y hoy en día pues la expectativa es que esto sea un negocio rentable y que continúe creciendo para volverse el operador número uno en Japón. Gracias a que ya se alcanzó esta cobertura, la inversión en CAPEX no es igual de intensiva de lo que lo era antes. Entonces, acá traje el CAPEX de Rakuten, en el cual lo dimos en servicios de Internet y FinTech y móvil. Y vemos como móvil en 2018 prácticamente invierte muy poco, muy poco, pero ya en 2019 invierte 200.000 millones de yenes, luego en 2020 invierte como 350.000 millones de yenes, 2021 invierte 500.000 millones de yenes, 2022 invierte un poco más de 400.000 millones de yenes, y 2023 invierte más de 200.000 millones de yenes, con una inversión acumulada a 2023 de 1.7 billones de yenes. Luego en 2024 la inversión en móvil ya fue de 130.000 millones de yenes. Se comienza a regularizar, esto es más o menos la inversión que se va a mantener, y pues ya esa parte súper intensiva de capital de construir la red eh, se acabó. Es decir, en 2025 se pronostica 150.000 millones de yenes de inversión en móvil, que es mucho menos de eso que vimos de 350.000, 400.000, 500.000 millones de yenes en la parte más intensa. Entonces, es un negocio que es intensivo en capital, sí, y en parte lo va a seguir siendo, pero pues ya vemos que la parte más intensiva en la cual se está construyendo la infraestructura ya se finalizó. Entonces, eso es una buena noticia de cara a los requerimientos de capital y pues como lo vimos anteriormente, esta inversión de 150.000 millones de yenes con un EBITDA neutro de cero del segmento de móvil y la contribución de caja que tiene Internet y FinTech, pues se va a poder autofinanciar. Ahora vamos a ahora sí, a ver cómo se ve el segmento móvil. Entonces, de 2023 a 2024, los ingresos en yenes crecieron de 225.000 millones a 284.000 millones. El EBITDA mejora de unas pérdidas de 325.000 millones a unas pérdidas de 80.000 millones. Y la pérdida operativa mejora de menos 310.000 millones a 243.000 millones. Todo esto está en yenes. Acá la pérdida operativa yo creo que se va a mantener en el tiempo porque las depreciaciones de las infraestructuras son bastante altas, pero pues en la EBITDA sí que en 2025 esperaría que esté pues en cero o ligeramente positivo. Y vemos cómo se alcanza esta tendencia positiva. Luego, a nivel general, pues se alcanza, el objetivo de 2025 es alcanzar 10 millones de suscriptores. Acá vamos a ver cuál es esta
La tendencia, en 2022 habían 4.5 millones de suscriptores, 2023 se cierra con 5.9 millones de suscriptores y 2024 se cierra con 7.6 millones de suscriptores, es decir, está creciendo bastante el número de suscriptores y el churn, es decir, que tantos suscriptores están yendo, está cayendo. Es decir, en 2023 se comienza con un 3.1% de churn, esto baja hacia 2024 al 1.5%. Y es cierto que pues acá hay una subida, ellos dicen que es por una reclasificación, etcétera, pero hay una subida del churn en el último trimestre de 2024. Hay que echarle mucho ojo. Primer trimestre de 2025 se estabiliza, pero no vuelve a caer, así que hay que echarle mucho ojo a que este churn se mantenga. Pero pues de momento el churn es los usuarios que se van al mes, pero pues de momento la base de suscriptores sigue creciendo y acá pues esta gráfica que les estoy mostrando es el average revenue per user, pues mejora ligeramente, es decir, está alrededor de 2.900 yenes. Con esto pues más o menos ya terminamos el segmento móvil. Más adelante les voy a mostrar cuál fue la decisión de valoración que yo tomé para este segmento. Ahora vamos con Symphony. Symphony eh, es el resultado de una adquisición en 2021 de Aleostar por $1.000 millones. Acá en Aleostar, Rakuten Symphony era un accionista y lo que hace es que eventualmente adquiere toda la compañía. Eh, ¿Cómo se ve este segmento? Este segmento pues es un poco volátil, depende de la entrega de contratos, etcétera. Voy a proyectar acá otra gráfica para que vean pues esto cómo cambia en el tiempo. Eh, y después, por ejemplo, acá están los ingresos trimestrales en dólares. Pues en 2022 vemos que el primer trimestre es $67 millones, luego 88, 90, y el cuarto trimestre de $230 millones. Pero luego llega 2023 y otra vez $76 millones, $72 millones, $84 millones, cuarto trimestre $161 millones. Y no es, o sea, la verdad es casualidad que ha sido justo en el cuarto trimestre que en ambos casos haya sido alto. No es un tema de seasonality, simplemente pues que es por entrega de contratos que esto se da. Así que pues depende mucho como de cómo se mueven los contratos, el- la rentabilidad, perdón, el flujo de este segmento. Y en ese sentido, pues bueno, pues hay que ver cómo se mueve. Luego acá también está consolidado pues energía y otros segmentos y los ingresos consolidados son de 157.000 millones de yenes y el beneficio operativo fue de 7.300 millones de yenes, una mejora interanual de 20.000 millones. Antes estaba dando pérdidas, es decir, este segmento separado de móvil, pues también está dando pérdidas, pero ahora también está comenzando a ser rentable. Este sí es desde la utilidad operativa, no es de la EBITDA. Esto, ¿cuál fue la decisión, digamos, que tomé yo de cara a cómo valorar el segmento? Rakuten Móvil no es rentable todavía, pero lo que vemos en cuanto a cómo mejora el número de suscriptores, la adopción que tiene, la retención, el efecto positivo en el ecosistema, es que es un negocio próspero. Y luego, pues, la inversión en CAPEX que yo le mostré, pues, principalmente está dirigida a Rakuten Móvil, pero también incluye a Rakuten Symphony y Energía, dado que está en el segmento y yo les mostré la de todo el segmento. En ese sentido, lo que yo decidí fue, voy a tomar la valoración de Rakuten Móvil como una mezcla de el CAPEX histórico, que es el CAPEX que se ha invertido en el segmento, y la valoración de STS Mobile, que pues ha tenido una valoración impresionante, en una revaluación impresionante pues desde 2024 hasta ahora, entonces pues voy a tomarla por separado, dado que está consolidado acá. ¿Cuánto ha sido el CAPEX que se ha invertido de 2018 a 2024 en este segmento? 1.8 billones de yenes. Es decir, si lo miramos esto como segmento, inclusive sin incluir la participación en ASTS, sería el segmento más grande de los tres. Entonces, esta es una decisión muy relevante porque es un segmento que todavía no es rentable, pero que yo le estoy asignando una valoración de
1.8 billones de yenes, que sería un equivalente a casi 13.000 millones de dólares. Y luego está la participación en ASTS Mobile, pues esta evaluación que está en cerca de, bueno, en 107.000 millones de yenes, que es cerca de 750 millones de dólares, y esto da unos activos totales de 1.9 billones de yenes o 1.9 trillion. Esta es la parte donde hay de pronto un mayor supuesto, porque lo que estamos diciendo es móvil, que es un segmento que hasta ahora está comenzando a ser rentable en términos de vida, pero pues requiere una inversión, entonces el flujo de caja libre todavía está requiriendo recursos, lo vamos a valorar por su inversión histórica, no vamos a decir que es el 20% como lo hicimos en el segmento internacional, por ejemplo, sino que lo vamos a hacer por su inversión histórica, con la expectativa de que en la medida en que crece, pues va a mejorar su rentabilidad. Es decir, esto suele ser un negocio de mucho gasto fijo, pero en el cual los gastos en pues, variables son menores. Y les vamos a mostrar acá una gráfica que yo creo que es bastante diciente en ese sentido. La estoy buscando, denme un segundo. Eh, bueno, acá pueden ver cómo va mejorando año a año tanto los ingresos como el ingreso operacional como el EBITDA principalmente, pero lo que quería mostrarles era eh, esto que es el costo operacional. Y nosotros vimos cómo de 2023 a 2024 se creció el número de suscriptores de 4.5 millones a 7.5 millones, es decir, 3 millones de suscriptores crecieron, pero pues en el primer trimestre de 2024, en el segundo trimestre de 2024, una mejora bastante sustancial en los costos operativos. Entonces vamos a tomar eso como base. Y el costo del network, de la infraestructura, en ese trimestre era de 59.000 millones de yenes, los costos administrativos eran de 22.000 millones de yenes y los cost of goods sold, eran de 26.000 millones de yenes. Esto pues es principalmente los devices, que es una parte del negocio. Entonces, cost of goods sold aumentaron del segundo trimestre de 2023 al cuarto trimestre de 2024 de 26.000 millones de yenes a 32.000 millones de yenes. Y esto sí que debería aumentar, porque mayor número de suscriptores, pues vendo más celulares y, por ejemplo, y pues tiene un mayor costo. Tiene todo sentido el mundo. Pero luego, gastos administrativos pasaron de 22.000 millones de yenes a 24.000 millones de yenes. Aumentan los suscriptores de 4.5 millones a 7.5 millones, es decir, un aumento del 60 a 70%, y los gastos administrativos aumentan ligeramente en un 10%. Y luego, el costo del network eh, pasa de 59.000 millones de yenes a 49.000 millones de yenes. Es decir, se reduce, a pesar de que hay un mayor número de usuarios. Y esto, pues, es porque básicamente ya ellos tienen toda la infraestructura, entonces es, en esencia, un costo fijo, es una depreciación. En ese sentido, pues, lo que vemos es que esto es un negocio de escala. En la medida en que hay un mayor número de usuarios, la meta que tiene Rakuten es pasar de 7.5 millones de usuarios que tenían en 2024 a 10 millones de usuarios en 2025. Si esto se alcanza, pues lo que vamos a ver es que muy probablemente estos costos operacionales se van a mantener. Puede que suba un poco el SG&A, los costos of goods sold sí que van a subir probablemente, pero la gran mayoría de los costos operacionales, que es el costo del network, que es el 50% de los costos operacionales, se va a mantener. Y en ese sentido, pues esto es un tema de escala y en buena medida de paciencia. Pero pues hay que creerle al negocio. Esto es el segmento móvil. Entonces, con esto terminamos la valoración de los segmentos. Ahora vamos a incluir algunas de las cosas financieras, pero ¿cómo se ve esto? La valoración, cuando yo hice esto de Rakuten era de 1.9 billones de yenes, hoy en día está un poco más baja, y la valoración que yo estoy haciendo de sus negocios, por su parte, es de 3.6 billones de yenes, que representaría un potencial de 2x. ¿Cómo se ve? En primer lugar, servicios de Internet, 1.47 billones de yenes, FinTech, 1.72 billones de yenes, móvil, 1.93 billones de yenes. Luego, en términos de caja, tiene adicionalmente Rakuten 0.75 billones de yenes y tiene una deuda de 1.73 billones de yenes, es decir, tiene una deuda neta de más o menos 1 billón de yenes.
Adicionalmente, estoy incluyendo el sale and leaseback y algunas otras deudas financieras y arrendamientos. Las estoy capitalizando como deudas. Esto pues puede no ser correcto, pero pues yo lo estoy haciendo en aras de ser conservador, porque no estoy seguro si ellos lo tienen en cuenta en el income ajustado, que es de 0.34 billones de yenes y 0.21 billones de yenes. Ahí llegamos a esa valoración de 3.6 billones de yenes. Teniendo en cuenta que la capitalización de mercado es de 1.9 billones de yenes, el potencial de valorización es de prácticamente 2x, es de 1.7 billones, además que hoy en día está un poco más barato. ¿Qué creo que es lo más relevante acá? Lo primero, el segmento doméstico, pues que no comienza a crecer. Yo creo que no, yo creo que va a estar en un crecimiento estable, 3-5%, pero pues eso hay que monitorizarlo, que no comience a decrecer. Y vamos a ver qué pasa con el segmento internacional. De los 3.6 billones de yenes, el segmento internacional son 100 mil millones. Es decir, es el 3% de la valoración. Es bajito, pero pues puede que haya algo de upside. En el caso de FinTech, yo creo que es un negocio que va muy bien. No le veo como mayores banderas rojas. Y en el caso de móvil, por supuesto, que es la mitad de la valoración y prácticamente el upside de la valoración, pues lo que tenemos que ver es dos cosas. Uno, que el crecimiento de suscriptores está en 7.5 millones, corte de diciembre de 2024, aspiración de 10 millones, finales de 2025. Que ese crecimiento sí se dé, en primer lugar, y en segundo lugar, pues cómo esto se traduce a mejoras en el EBITDA y eventualmente en la utilidad operacional. Y por supuesto, pues deberíamos ver que el CAPEX no debería aumentar nuevamente radicalmente. Vimos que la necesidad de CAPEX está en 80.000, 100.000 millones, en total de segmento 150.000 millones. Es decir, es una expectativa de CAPEX que ya no es alta y que en la medida en que el negocio crezca, pues debería este segmento en sí mismo poder financiarla. ¿Es de riesgo? ¿No es de riesgo esta inversión? Yo creo que la etapa de mayor riesgo ya pasó. Es decir, era una etapa en la cual se invirtió muchísimo CAPEX en móvil. Móvil comenzó, pues móvil tenía unas pérdidas en EBITDA y comenzó eso a trasladarse en que el negocio comenzó a dar pérdidas en EBITDA, a pesar de que Internet y FinTech era rentable, el negocio comenzó a dar pérdidas en EBITDA y eso pues hizo que el negocio estuviese en un momento muy desafiante en el cual listó su banco vendiendo 51%, vende el 15% de Rakuten Card, vende el 49% de Rakuten Securities y hace además una emisión de acciones, que es sobre la cual acá pues no discutí. Pero pues todo esto para lograr financiar esa expansión de móvil en esos años. Y yo creo que hoy en día, ya teniendo un segmento que en EBITDA es rentable, o sea, está en punto de equilibrio y que solamente está requiriendo la inversión de CAPEX, que sí que se puede financiar con lo que producen los otros segmentos, esa parte de mayor riesgo ya pasó. Tenemos que ver la ejecución, es decir, para que móvil sea un segmento que podamos valorar en lo que hoy en día estamos valorando de 1.9 billones, que es su inversión histórica, más la valorización de ISTS, tenemos que ver la ejecución, tenemos que ver que esto siga creciendo, pero pues de momento lo que estamos viendo es que el número de suscriptores crece mes a mes. Así que yo creo que la tendencia es positiva. No es una inversión de cero riesgo, tampoco creo que esté siendo una inversión en el cual estamos en mayor momento de riesgo. Yo creo que es un perfil de riesgo pues interesante, dado que ya móvil es rentable y que las necesidades de capital que tiene la compañía ya las puede autofinanciar y no depende de pues, listar más negocios o algo de ese estilo. Finalizo con una reflexión y es que en el momento más bajo Rakuten llegó a estar a 500 yenes por acción. eh, Ahora, pues, en 2025 oscilado entre 800 y 1000 yenes por acción. Mi reflexión es la siguiente, y es que muchas veces estas compañías, cuando hacen estas inversiones de largo plazo, las castigan, porque sus financieros se empeoran bastante, se deterioran bastante, como lo vimos en el caso de Rakuten, y luego pues toma un tiempo que estas inversiones maduren. Yo sí creo que Rakuten en retrospectiva tal vez cometió algunos errores en no ser un poco más estratégico en cuanto a cómo financiaba esta expansión, porque parece ser en retrospectiva, nuevamente esto es fácil decirlo en retrospectiva, que el banco se listó
a un precio muy bajo. Rakuten Securities, un año más tarde, siendo un mejor negocio, se baja la valoración de 400.000 millones de yenes a 300.000 millones de yenes, y además se tiene que hacer una emisión de acciones en un punto bajo del negocio. Es decir, Rakuten no fue bueno en hacer una previsión de sus necesidades de capital, y eso hizo que en el listamiento de algunos negocios y el levantamiento de cierto capital no fuese lo más eficiente posible. Yo creo que eso fue un error. Ahora bien, en este momento en el cual eso ya pasó y estamos teniendo la oportunidad de ver el negocio tal como está, yo creo que el perfil de riesgo es bueno. Es un poco mi conclusión actual. Hay ciertas banderas, es decir, ciertas banderas rojas, es decir, las inversiones internacionales de ese, digamos, esas compras que se hacen como entre 2010 y 2014. Yo creo que tiene un interrogante con respecto a qué tan buenas compras fueron. Es cierto que muchas de estas siguen siendo, pues, aplicaciones que están creciendo a muy buenos ritmos en usuarios registrados, pero pues no están logrando monetizarse en cuanto a ingresos. Y luego pues tenemos este tema de la inversión en Rakuten Móvil, que no fue bien financiada, diría yo, no tuvo como una financiación lo suficientemente bien planeada en retrospectiva. Esto es fácil decirlo en retrospectiva, pero pues en retrospectiva no la tuvo, y generó mucha tensión en el negocio, llevando a que algunos listamientos posiblemente no se hicieron en el mejor momento, algunas emisiones de acciones ya de la matriz no se hizo en el mejor momento. Entonces, todo esto pasó. Yo creo que esto fue como decisiones que no necesariamente fueron buenas. Mejor dicho, no necesariamente fueron malas. Sé que no fueron buenas en retrospectiva, pero no necesariamente fueron malas. Puede que en el momento, pues, era lo mejor que se podía hacer, pero no fueron buenas decisiones. Y lo que hoy en día tenemos, pues, ese es el resultado. ¿Qué creo yo? Pues que el resultado y la valoración actual ofrecen este potencial, en el cual compramos un negocio de Internet maduro en Japón, con unas inversiones internacionales que es el 3% de lo que yo creo que es el valor del negocio, que si más o menos se ejecuta bien, pues puede ser un poco más y puede tener más valor y recuperar ese valor de 500.000 millones de yenes. Y si no, pues es un 3% de negocio y ya está ahí. Y pues se pierde. Fintech, que es un muy buen negocio en Japón, y un negocio que crece, el banco crece, la tarjeta crece, Securities crece, en la alianza con Mizuho, pues además hay comercialización de los productos, es decir, muy bien el negocio de Fintech. Y luego móvil, que es un negocio que, a pesar de que está dando pérdidas a nivel de su depreciación y que requiere flujo de caja libre, pues ya es rentable a nivel de vida, está creciendo bastante, tiene un efecto muy positivo en el ecosistema. Entonces, yo personalmente, pues me gusta lo que vemos acá, en esta compañía, sigue siendo liderada por su fundador, y también pues sigue siendo, sigue el fundador teniendo un porcentaje relevante de esta compañía, teniendo el 12%. Así que me gusta lo que yo veo. Yo creo que es un buen perfil de retorno. No es la acción más espectacular que vaya a ser 10x, pero yo sí creo que si la ejecución de móvil es buena y vemos un desempeño relativamente bueno en 2025 y 2026, puede dar una rentabilidad muy interesante. Con esto, pues termino. Voy a dejar también en la descripción del video, no solamente, pues bueno, no solamente estar el video, sino que además voy a dejar un artículo que hice sobre esta acción, sobre lo cual está basada la presentación. Y a los que se quedaron, pues muchas gracias. No olviden suscribirse y darle a like. Hasta pronto.